¿Y si la última súplica desesperada de tu hija pudiera salvarle la vida? Cuando Saria rogó no ser enviada con su padre aquel fin de semana fatídico, nadie podía imaginar que, en menos de 48 horas, encontrarían su cuerpo en condiciones que el sheriff del condado describió como sacadas de la película de terror más aterradora. Saria Jocelyn Burgess nació el 23 de diciembre de 2003, como un regalo anticipado de Navidad para su madre, Akeisha Pope, y su padre, Joshua Lee Burgess. El momento fue aún más especial porque el cumpleaños de su padre era solo 2 días después, el día de Navidad. Cuando Akeisha y Joshua se conocieron en la escuela Weddington, eran apenas adolescentes. La joven pareja tenía tan solo 15 y 16 años cuando nació Saria. Como ocurre con muchas parejas adolescentes, Akeisha y Joshua terminaron separándose y Saria vivió principalmente con su madre en el condado de Union, Carolina del Norte. Sin embargo, su padre continuó muy presente en su vida, compartiendo con ella todos los fines de semana. Cuando Saria lo visitaba, sus publicaciones en redes sociales revelaban lo mucho que admiraba a su hija, llamándola su mini yo, y compartiendo numerosas fotos con mensajes donde expresaba lo mucho que la amaba. Él estaba presente en sus cumpleaños, salidas al cine, visitas habituales de fin de semana y muchos otros momentos importantes, por lo que muchos consideraban que Saria era una chica feliz, simplemente gracias a la presencia de su padre en su vida. Al crecer, Saria se convirtió en una adolescente y en una estrella prometedora en su escuela en Monroe. Era integrante del equipo de baile y también formaba parte de la orquesta escolar. Su director de orquesta, Alan Sturtevant, afirmó que ella estaba llena de energía y era un miembro ideal para las agrupaciones del colegio. Según todas las apariencias, Saria era extremadamente feliz. Una chica adolescente común y corriente a quien le encantaba reír, pasar tiempo con sus amigas, ir al cine y disfrutar de todo lo que suelen hacer los adolescentes. Sin embargo, no todo era tan perfecto como parecía desde afuera. Según varios testimonios, una de las mejores amigas de Saria comentó a su propia madre que Saria le había confesado lo mucho que en realidad detestaba pasar tiempo en casa de su padre. Ella expresó su preocupación porque él tenía serios problemas para controlar su ira y a veces estallaba sin razón aparente. Además, contó que Saria se sentía poco aceptada por parte de la familia de su padre, ya que él era blanco y su madre era negra, convirtiéndola en mestiza. Los amigos de Saria y sus padres llegaron incluso a sospechar que Joshua consumía drogas, aunque esto nunca se llegó a confirmar. En cuanto a Akeisha, la madre de Saria, y su postura frente a la percepción que su hija tenía sobre el padre, nunca quedó completamente claro si Akeisha conocía desde hacía tiempo estos sentimientos de Saria. Akeisha estaba acostumbrada a pasar los fines de semana sin su hija, tiempo que aprovechaba para participar en un grupo de baile en su iglesia. La única forma en que Akeisha podía asistir era enviando a Saria con su padre. El fin de semana del 17 de agosto de 2019, Saria suplicó insistentemente a su madre que no la enviara a casa de su padre. Estaba tan decidida a no ir que incluso envió un mensaje a una amiga preguntándole si podía quedarse a dormir en su casa. Desafortunadamente, la amiga respondió que no podía recibirla porque su familia ya tenía planes para ese fin de semana. Lamentablemente, Saria no tuvo más opción que ir a casa de su padre, y hasta hoy esa amiga se arrepiente profundamente de no haberle permitido quedarse. Akeisha no interpretó las dudas de su hija como una señal de advertencia, sino que las atribuyó al típico comportamiento adolescente, cuando los jóvenes quieren hacer lo que desean y a veces muestran desobediencia. Por esta razón, igualmente la envió con su padre para poder asistir al grupo de danza en la iglesia. Lo que Akeisha no sabía, y probablemente jamás habría podido imaginar ni en sus peores pesadillas, era que esa sería la última vez que vería a su hija con vida. El domingo 18 de agosto de 2019, aproximadamente a las 9:24 de la mañana, Joshua Burgess, de 32 años, entró en una comisaría de policía y le dijo al primer oficial que encontró que venía a entregarse por un delito. El oficial le contestó:
Está bien, déjeme tomar sus datos para verificar en el sistema si tiene alguna orden de arresto. Pero Joshua lo interrumpió diciendo, no, no necesita hacer eso, no voy a aparecer en el sistema. Luego agregó, acabo de matar a alguien. En ese momento, la policía lo llevó a una sala de interrogatorios para obtener una declaración completa. Antes de que la información llegara a los medios, Joshua confesó detalladamente lo que acababa de hacer, dando el nombre completo de su hija con absoluta calma y sin mostrar ninguna emoción. Explicó que acababa de quitarle la vida a su hija y que si iban a su casa ahora podrían encontrar su cuerpo en el 5 de 100 Hampton Meadows Road, en el condado de Union, Monroe, Carolina del Norte. Los vecinos declararon que ni siquiera sabían que alguien vivía en esa casa. Pensaban que estaba abandonada o que era una guarida. La policía fue a la dirección proporcionada y, efectivamente, allí encontraron el cuerpo de Zaria Burgess, de 15 años. La escena con la que se encontraron los investigadores podría describirse como algo sacado de una película de terror. Cuando abrieron la puerta de la casa de Joshua, entraron en la sala de estar, donde encontraron el cuerpo de Zaria en un estado muy perturbador. Sin ropa, con rastros de numerosas heridas por todo el cuerpo, con una herida grave en la zona del cuello y sus manos y pies estaban atados con esposas. Joshua había colocado el cuerpo de Zaria como si estuviera exhibiendo su acto, especialmente considerando lo que le dijo a la policía durante su confesión. Aunque el cuerpo de Zaria tenía numerosas heridas, el examen determinó que la causa de la muerte fue una herida profunda en el cuello, descrita oficialmente como una herida de objeto punzante en el cuello. Pero estos no son todos los detalles perturbadores de lo que sucedió. Antes de infligir heridas mortales a Zaria, Joshua torturó a su hija durante más de 22 horas. Cometió agresión sexual contra su propia hija, la abusó psicológicamente y la estranguló. Joshua fue acusado de un cargo de asesinato en primer grado, agresión sexual estatutaria de una persona de 15 años o menos, 3 cargos de agresión sexual en primer grado, secuestro en primer grado y explotación sexual de un menor en primer grado. Antes de continuar con esta desgarradora historia, quiero pedir su apoyo. Si creen que estas historias deben contarse, por favor dejen un comentario, compartan sus pensamientos. Suscríbete a mi canal y comparte este video con todas las personas que deberían escucharlo. Considera convertirte en patrocinador del canal para ayudarme a continuar con mi trabajo difundiendo información sobre la protección infantil y honrando la memoria de víctimas como Zaria. Cada suscripción, comentario y cada vez que compartes este video contribuye a que estas importantes historias lleguen a más personas. En junio de 2022, tras 3 semanas de juicio, Joshua Burgess, de 35 años, fue condenado a muerte por el asesinato de Zaria, además de recibir otros 76 años adicionales por los cargos adicionales de los que fue declarado culpable. El protocolo de ejecución contempla la inyección letal, y en Carolina del Norte, para imponer la pena capital, el jurado debe votar de forma unánime. En caso contrario, el acusado recibe cadena perpetua. Aunque Joshua confesó el crimen, fue necesario celebrar un juicio porque la fiscalía solicitaba específicamente la pena de muerte. A pesar de haber confesado, Joshua se declaró inocente, y su abogado solicitó que su confesión ante las autoridades no se reprodujera frente al jurado, pero dicha solicitud fue denegada. Según los detectives, Joshua explicó múltiples motivos durante su confesión, pero 2 temas centrales destacaron claramente en todas sus declaraciones: el control y la lujuria. Testigos presentes en la sala durante la reproducción de la confesión de Joshua afirmaron que hablaba sin ningún tipo de remordimiento y detalló cómo había planeado ese macabro fin de semana con Zaria, desde el desayuno con ella hasta los actos horribles que imaginó y con los que fantaseó todo el día, hasta el momento en que decidió entregarse a la policía. Supuestamente, afirmó haber tenido sentimientos inapropiados hacia Zaria y al verla crecer no quería que ella estuviera con nadie más. Deseaba que su hija le perteneciera únicamente a él de la manera más enfermiza posible. También se afirmó que él declaró inicialmente haber planeado provocar un altercado en la comisaría cuando fuera a entregarse, con la intención de que los agentes le dispararan,
cometiendo así lo que se conoce como suicidio a manos de la policía. Sin embargo, finalmente abandonó este plan por miedo a morir. Según los testigos presentes, Joshua aseguró haber disfrutado cada instante de lo que le hizo a Zaria, afirmando que aquellos habían sido los mejores momentos de toda su vida. Después de infligirle graves heridas y estrangularla, creyó que ya estaba muerta. Pero la joven consiguió reunir fuerzas suficientes para recobrar la conciencia, levantarse e intentar escapar corriendo hacia la puerta. Lamentablemente, Joshua logró alcanzarla, la sujetó y le causó una herida fatal en la parte trasera del cuello antes de colocar su cuerpo en el suelo del salón. El sheriff del condado de Union, Eddie Cathy, señaló que los detalles de este asesinato eran indescriptibles. Cada agente y detective involucrado en el caso sintió profundamente el peso de lo ocurrido a esta niña, y no existe explicación lógica para comprender por qué este individuo cometió semejante crimen. Nuestros corazones y nuestras oraciones están con la madre de Zaria y su familia, afirmó el sheriff. La oficina del sheriff del condado de Union describió el crimen como especialmente atroz, cruel y de sangre fría contra una menor inocente. El caso ha sido emocionalmente agotador para todos los implicados y continúan acompañando en su dolor a la madre de Zaria y orando por ella. Tras la muerte de Zaria, varios investigadores aficionados en Internet comenzaron a buscar posibles razones por las cuales un padre que aparentemente amaba mucho a su hija pudiera haberla asesinado de manera tan horrorosa. Como ya se mencionó, los detectives oficiales indicaron que los principales motivos del crimen habían sido la lujuria y el control. No obstante, el estado de Carolina del Norte mantuvo gran parte de la información en secreto, lo cual generó numerosas especulaciones por parte de estos detectives en las redes sociales. Investigaron la página de Facebook de Joshua y comenzaron a acusarlo de ser un supremacista blanco debido a los memes con contenido racista que había publicado, especialmente aquellos relacionados con Barack y Michelle Obama. También señalaron diversas páginas a las que él había dado me gusta, incluyendo las de Donald Trump, Fox News y la organización ocultista ya desaparecida llamada Flame of the Serpent, la llama de la serpiente. Debido a esto, muchos sugirieron que la muerte de Zaria podría haber sido un asesinato ritual con la intención de ser aceptado en un grupo supremacista blanco o en un culto satánico. Una de las publicaciones más perturbadoras hechas por Joshua data del 8 de febrero de 2016. En ella aparece sosteniendo un cuchillo de combate con una hoja larga, mientras en el fondo se aprecia una colección de otras navajas. La descripción decía: «Realmente me encanta cortar personas. Oh, quise decir cosas. Me encanta cortar cosas. Tu apoyo puede ayudar a prevenir tragedias similares. Suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y déjame tu comentario abajo. Comparte este vídeo con todas las personas que conozcas para que la historia de Zaria nunca se olvide. Quédate conmigo, porque pronto compartiré contigo otro caso importante que también merece nuestra atención y conciencia. El funeral de Zaria se llevó a cabo el 25 de agosto de 2019 en el Christ Discipleship Bible Worship Center en Marshville, Carolina del Norte. La orquesta escolar Red Storm de la escuela secundaria Monroe dedicó su presentación en el evento Battle of the Bands de 2019 en Dillon, Carolina del Sur, en memoria de Zaria. En todos los artículos y noticias publicados sobre el caso no apareció información acerca de incidentes previos de abuso entre Joshua y Zaria, salvo menciones sobre la ira de él o el rechazo que ella sentía al estar cerca de su padre. No hubo informes previos sobre violencia física contra Zaria, ni tampoco registros de violencia entre Joshua y su madre, Akisha, en la historia familiar. Aunque hubo menciones sobre su posible adicción a las drogas, sigue siendo extraño preguntarse: ¿habría sido Joshua un pervertido durante todos estos años sin que nadie se diera cuenta? Simplemente fue muy bueno ocultándolo. ¿Existieron episodios de violencia que jamás se documentaron? ¿Cómo puede alguien despertar un día y decir: ¿sabes qué? Hoy dejaré que el diablo tome control de mi cuerpo y cometeré este acto horrible contra mi propia hija?
Incluso los miembros de la familia siguen sin entender por qué ocurrió algo así. La familia de Saria quedó devastada con su pérdida. Ningún castigo parecerá suficiente para el monstruo que cometió un crimen semejante. No existe razón lógica que pueda explicar las acciones de Joshua Burgess. Finalmente, los testimonios sobre la personalidad de Saria revelan que era una chica amorosa y llena de vida, cuya existencia fue interrumpida trágicamente por los actos atroces de un hombre que debió protegerla. Esta historia rompe el corazón y sirve como un doloroso recordatorio de lo importante que es escuchar atentamente las preocupaciones de nuestros hijos y mantenernos alerta ante cualquier señal de peligro, incluso cuando aparentemente la familia parece completamente normal. La aterradora historia que ninguno de nosotros podría imaginar, pero que fue causada por un ser humano, afectó a Michelle y John la noche del 15 de agosto de 2016. No fue una escena de una película de superhéroes de Marvel donde reinan los poderes sobrenaturales, sino una escalofriante realidad que se desarrolló en Florida, cobrando la vida de una pareja inocente. Entonces, ¿qué realmente sucedió esa noche? ¿Quién estaba detrás de esta pesadilla horrible? Las preguntas sin respuesta te llevarán a un viaje hacia una verdad aterradora. Antes de comenzar, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la víctima. Que encuentren la fuerza y el consuelo necesarios para sobrellevar esta profunda pérdida. La noche del 15 de agosto de 2016, Jeff, un residente de Florida, hizo una llamada de emergencia. Informó que un joven estaba atacando violentamente a uno de sus vecinos y en su intento por intervenir también resultó herido y sangrando profusamente. La policía llegó rápidamente después de recibir la llamada, pero lo que encontraron en la escena superó sus expectativas. Fue una de las escenas más horripilantes que habían visto nunca. Encontraron a un joven, cubierto de sangre, montado sobre otro hombre y comiéndoselo, más precisamente mordiendo trozos de carne de la cara de la víctima. La historia de hoy tiene lugar en Júpiter, Florida, Estados Unidos. Este es un pequeño pueblo en el condado de Palm Beach, Florida. Las personas familiarizadas con el condado de Palm Beach saben que se considera una de las áreas más ricas de Florida. Aquellos que viven aquí generalmente tienen una buena situación financiera. Entre ellos están Michelle y John, una pareja amorosa que lleva 19 años juntos y tiene 2 hijos. A la edad de 53 años, Michelle era planificadora financiera con un buen trasfondo. Su padre fue el alcalde de North Miami. El esposo de Michelle, John, tenía 59 años en ese momento y era dueño de una empresa de jardinería. Ambos se habían retirado temprano, gracias a su estilo de vida cómodo. Amantes del océano, a menudo salían a pescar y compartían con orgullo sus capturas del mar, incluyendo langostas. Después de jubilarse, la pareja compró una casa en Seaton Beach, una zona costera, e incluso transformaron su garaje en un salón para invitados. Cuando no tenían nada que hacer, abrían la puerta del garaje, se sentaban en el sofá dentro, bebían cerveza, veían televisión y, ocasionalmente, charlaban con los vecinos que pasaban. La vida era bastante relajante. Para los de afuera, esta pareja amorosa parecía el epítome del éxito. Pero nadie podría haber anticipado que la desgracia los golpearía sin previo aviso. Era lunes, 15 de agosto de 2016, en Florida, durante el apogeo del verano. La temperatura superaba los 30 grados. Después de cenar, como de costumbre, Michelle y John abrieron la puerta del garaje, se sentaron en el sofá, bebieron cerveza y vieron televisión, disfrutando de una noche tranquila. Después de terminar una botella de cerveza, John sacó a pasear al perro de la familia, dejando a Michelle sola en el garaje y continuando viendo televisión. Pero pronto Jeff, el vecino de enfrente, escuchó gritos de mujer provenientes de cerca. Inmediatamente corrió downstairs y abrió la puerta. Al otro lado de la calle vio a su vecina, Michelle, gritando aterrorizada dentro de su garaje. Un joven estaba abriendo y cerrando frenéticamente la puerta del auto de Michelle una y otra vez.
Al ver esto, Jeff se apresuró a ayudar. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlos, el joven de repente se lanzó hacia Michelle, arrojándola violentamente al suelo y comenzó a golpearla sin piedad. Cuando el hombre notó que Jeff corría hacia ellos, advirtió: «No te metas en esto, o te arrepentirás». Por supuesto, Jeff no iba a retroceder. Siendo fuerte y en forma, agarró al joven por el cuello y lo arrojó de cara al suelo con fuerza. Jeff pensó que una caída tan fuerte seguramente mantendría al joven en el suelo por un tiempo, pero para su sorpresa, el hombre tambaleó por un momento. Se levantó y reveló un cuchillo ensangrentado en su mano. Jeff sintió de repente un dolor agudo y ardiente en múltiples lugares de su cuerpo. Al mirar hacia abajo se dio cuenta de que su abdomen, brazo y espalda habían sido apuñalados y la sangre estaba brotando. Peor aún, el joven se estaba acercando a él con el cuchillo. A pesar del dolor, Jeff corrió instintivamente hacia la casa de Michelle y luego dio la vuelta hacia la puerta principal, tambaleándose de regreso a su propia casa. Su conciencia comenzaba a desvanecerse, pero a pesar del dolor insoportable, logró marcar el 911. El joven que atacó a Michelle y Jeff no era otro que el protagonista de la historia de hoy, Austin Harrouff, de 19 años. Nacido el 21 de diciembre de 1996 en Júpiter, Florida, Austin era el hijo mayor de su familia, con una hermana menor llamada Hailey, que era un año más joven que él. Austin provenía de un entorno muy acomodado. Su padre, Wade, era dentista y su madre, Mina, era farmacéutica. La familia vivía en la zona adinerada del condado de Palm Beach, Florida. En 2010, sus padres se divorciaron y su padre se mudó de su lujosa casa. Austin y su hermana se quedaron con su madre, Mina. Aunque el divorcio impactó a Austin hasta cierto punto, entró en la escuela secundaria y prosperó, destacándose académicamente y socialmente como si la agitación en casa no pudiera tocar su renovada determinación. Inspirado por los antecedentes médicos de sus padres, Austin estaba decidido a convertirse en médico. Su rendimiento académico en la escuela secundaria fue sobresaliente. No solo estaba en clases avanzadas, sino que también era uno de los mejores estudiantes de esas clases. Además de lo académico, Austin también mostró un talento significativo en los deportes. Con su cuerpo fuerte y atlético, era miembro del equipo de fútbol de su escuela secundaria y, durante su último año, incluso se unió al equipo de lucha libre. A pesar de que medía 6 pies de altura, pesaba 200 libras y elegía deportes con mucho contacto físico. En realidad, sus compañeros de clase y profesores lo consideraban una persona muy amigable y tímida. Su entrenador de fútbol incluso lo criticó varias veces por no ser lo suficientemente agresivo durante los partidos. La naturaleza introvertida de Austin también lo llevó a comenzar a llevar un diario como una forma de expresar sus emociones. En una de sus entradas se describió a sí mismo como una persona feliz, tímida, amable y decidida que nunca se rinde fácilmente. Aún así, admitió que no le gustaba su timidez y deseaba poder ser más seguro y extrovertido para que más personas lo quisieran. En 2016, el joven de 19 años, Austin, se inscribió con éxito en la Universidad Estatal de Florida, especializándose en biología. Sobresalió en la universidad y, después de varias rondas de entrevistas, fue aceptado en la prestigiosa fraternidad LFA Delta Phi. Aunque Austin no se unió al equipo de fútbol de la universidad, encontró una nueva pasión por el fitness. Publicaba regularmente videos en línea, compartiendo su viaje de fitness y ofreciendo consejos a sus amigos. En un video habló sobre la importancia de la dedicación en el fitness, explicando que sin ella no se pueden alcanzar las metas. Austin también tenía un lado creativo. Disfrutaba hacer música y había escrito y compuesto varias canciones de rap. Para un estudiante universitario de 19 años, Austin era sin duda bastante talentoso y su futuro parecía lleno de infinitas posibilidades. Si todo salía según lo planeado, probablemente seguiría los pasos de sus padres, aprobaría sus exámenes y eventualmente se convertiría en médico a través de prácticas. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho.
Después de solo un semestre, este brillante y alegre joven universitario parecía cambiar por completo. En julio de 2016 comenzó el receso de verano. Después de regresar a casa, Austin solo se quedó unos días antes de mover su cama directamente de su habitación al garaje, alegando que su habitación estaba llena de demonios. El extraño comportamiento de Austin llamó la atención de su familia. En los días que siguieron, este estudiante universitario, normalmente introvertido y tímido, de repente se volvió temperamental e impredecible. En cuestión de segundos, podía pasar de sonreír a una ira furiosa. A veces, incluso gritaba histéricamente sin razón aparente. Además de esto, Austin se quedaba despierto toda la noche, caminando por la casa con una cantidad inusual de energía. A altas horas de la noche vagaba de habitación en habitación, tocando puertas cada pocas horas, diciéndole a su familia que los estaba protegiendo porque sentía que toda la casa había sido atacada por demonios. Su familia se preocupó por su bienestar y le preguntó a Austin si había estado usando sustancias ilegales. Austin admitió abiertamente que había experimentado con una variedad de ellas, desde analgésicos hasta marihuana, e incluso diferentes tipos de hongos alucinógenos. A partir de ese momento, la familia de Austin centró todos sus esfuerzos en ayudarlo a recuperarse. Después de un tiempo, Austin afirmó que había dejado de usar cualquier sustancia ilegal, pero parecía que su comportamiento errático y delirante continuaba. No había signos de mejoría en absoluto. Su madre, Mina, discutió con la familia la posibilidad de que Austin pudiera tener un problema de salud mental. Se preguntaron si Austin debería ser sometido a tratamiento psiquiátrico involuntario. Según la ley Baker de Florida, el gobierno puede imponer un tratamiento involuntario de 72 horas para las personas que pueden tener problemas de salud mental. Esto no solo es para proteger a quienes los rodean, sino también para garantizar la seguridad de los propios pacientes. A partir de los videos de Austin subidos en línea, se hizo evidente que su contenido había tomado un giro más oscuro. Lo que una vez fue un consejo positivo sobre fitness se transformó gradualmente en un comportamiento extraño. Sus letras se volvieron cada vez más agresivas y su actitud más violenta. Un mes antes del incidente, subió un video donde se le veía caminando por su casa con un arma. Más tarde reemplazó el arma por un cuchillo, sosteniéndolo casualmente mientras hablaba con su padre. Aunque nadie resultó herido en ese momento, al mirar hacia atrás en lo que siguió, quedó claro que Austin ya estaba sufriendo de una enfermedad mental grave. Ahora, avancemos al día del incidente, 15 de agosto de 2016. Era un lunes, en pleno verano, y la temperatura era alta. Temprano esa mañana, Austin fue a la casa de su amigo Samuel. Llamó a la puerta y cuando Samuel la abrió, se sorprendió porque Austin no le había informado con antelación sobre su visita. Lo que fue aún más impactante fue que la primera cosa que Austin dijo al encontrarse con él fue: ¿Qué año nací de nuevo? Samuel respondió: probablemente el mismo que yo, 1996. Después de escuchar la respuesta, Austin se fue sin siquiera despedirse, dejando a su amigo Samuel parado en la puerta, atónito y sin saber qué acababa de suceder. Más tarde, esa tarde, Austin, su hermana menor Hailey y algunos otros amigos fueron a la playa a nadar. Sin embargo, el atuendo de Austin era claramente inapropiado. La temperatura ese día alcanzó los 32 grados Celsius y mientras todos los demás llevaban trajes de baño o pantalones cortos y camisetas, Austin estaba vestido con ropa de otoño, cubriéndose de pies a cabeza. Aún más extraño fue cuando le dijo a Hailey que se sentía lleno de poder y ya no humano, sino más bien inmortal, como un centauro mítico. Los que estaban a su alrededor pensaron que estaba bromeando, pero cuando vieron lo serio que se veía Austin, su hermana menor sugirió que fuera a ver a un psiquiatra. Austin admitió: sí, creo que podría tener algunos problemas. Desafortunadamente, Austin no fue a ver a un médico a tiempo. Sin recibir el tratamiento necesario, esa misma noche desató una serie de eventos increíbles y aterradores.
A la hora de la cena, Austin, habiéndose cambiado a un nuevo conjunto de ropa, fue con su hermana a un restaurante local, Duffy's. Se estaban reuniendo con su padre y su novia para cenar. Las imágenes de vigilancia del restaurante capturaron la llegada de la familia aproximadamente a las 7:46 p.m. Entraron y se acomodaron en un reservado en la esquina, pareciendo disfrutar de una tranquila velada juntos. Apenas minutos después, Austin, vestido con una camiseta negra de manga corta, se levantó y mencionó casualmente que iba al baño. Sin embargo, las imágenes revelan un giro sorprendente. Austin no se dirigió al baño. En su lugar, salió directamente del restaurante, desapareciendo en la noche. Lo que hizo afuera sigue siendo un misterio, ya que no había cámaras que capturaran sus acciones más allá de las puertas del restaurante. Alrededor de un minuto después, Austin regresó al restaurante. Después de estar allí aproximadamente 10 minutos, Austin se levantó por segunda vez y salió directamente del restaurante nuevamente. Esta vez caminó a pie hacia la casa de su madre, Mina. Mina no sabía que su hijo había regresado a casa. Tras escuchar algo de ruido en la cocina, fue a ver qué pasaba y se sorprendió al encontrar a Austin tragándose una botella de aceite de canola, como si estuviera bebiendo agua. Aterrorizada, Mina corrió a detener a Austin. Después de un breve intercambio, Austin parecía inquietantemente calmado, simplemente regresando a su habitación sin decir una palabra. Allí se cambió de ropa, quitándose la ropa manchada de aceite y poniéndose una camiseta azul. Mientras hablaba con él, Mina no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien en el comportamiento de su hijo. Una vez que Austin se había asentado y tenía sus emociones bajo control, decidió llevarlo de regreso a Duffy's, pero la inquietud persistía en el aire. Las imágenes de vigilancia del restaurante muestran que alrededor de las 8:35 p.m., Austin, ahora con ropa diferente, volvió a entrar al restaurante. Su padre estaba molesto porque Austin había salido del restaurante 2 veces sin razón, pero Austin lo desestimó, incluso quejándose de que el servicio del restaurante era demasiado lento. De un lado a otro, el padre y el hijo comenzaron a discutir. A medida que la discusión se intensificaba, Wade, en un ataque de ira, agarró a Austin del cuello y exigió: ¿Qué te pasa? Sospechaba que Austin había tomado sustancias nuevamente en secreto, lo que explicaba su comportamiento errático. Austin, en respuesta, lanzó un puñetazo a su padre. Hailey, que estaba cerca, rápidamente intervino para separarlos. Sin mirar atrás, Austin se levantó de la mesa y salió del restaurante por tercera vez. Era alrededor de las 8:38 p.m. Dada la extremadamente inestable salud mental de Austin, su padre Wade hizo que su novia llamara al 911 para reportar la desaparición de Austin. Austin, después de salir del restaurante, caminó alrededor de 6 kilómetros hasta el garaje de Michelle y John. Normalmente, esta pareja se sentaría junta, bebiendo cerveza y viendo la televisión. Pero cuando Austin llegó, John estaba sacando a pasear al perro, dejando a Michelle, de 53 años, sola en el garaje viendo la televisión. Entonces se desarrolló la horrible escena. Cuando llegó la policía, se sorprendieron por lo que vieron. Michelle, de 53 años, yacía sin vida cerca del garaje. En cuanto a John, que había regresado de pasear al perro, su situación era aún peor. Yacía boca arriba en el suelo, gimiendo de dolor. Sobre él estaba Austin, de 19 años, ahorcajada sobre su cuerpo. Austin, con su mano derecha metida en la boca de John, tiraba de ella violentamente mientras mordía simultáneamente pedazos de la cara de John. Había 4 oficiales de policía en el lugar e intentaron apartar a Austin de John, pero no tuvieron éxito. Luego usaron un taser, pero Austin parecía poseído y no mostró reacción al dolor. Continuó aullando como un animal salvaje mientras seguía mordiendo implacablemente la cara de John. Mientras seguían mordiendo sin descanso la cara de John, los oficiales estaban considerando seriamente dispararle a Austin.
En ese momento, John todavía respiraba, y los dos estaban tan cerca que si disparaban, la bala podría atravesar el cuerpo de Austin y alcanzar también a John. En su desesperación, los oficiales liberaron al K9, un perro policía entrenado para este tipo de situaciones. Pero para asombro de todos, a pesar de que el perro cargó contra Austin y le mordió el brazo, Austin no mostró dolor y exhibió una fuerza increíble. Tiró al perro a un lado como si nada, e inmediatamente volvió a desgarrar la cara de John. El perro cargó de nuevo, y una vez más, Austin lo tiró con fuerza y continuó con su espantoso ataque. Las acciones de Austin recordaban una escena de una película de terror, con su horrible concentración mientras mordía la cara de John. Cuando el perro se acercó por tercera vez, el oficial Dan aprovechó la oportunidad y pateó a Austin en la cabeza, lo que finalmente lo obligó a alejarse de John. El oficial Dan esposó a Austin y los otros 3 oficiales se apresuraron a sujetar al joven enloquecido. Incluso después de haber sido esposado, Austin siguió gritando: «¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Me estoy comiendo a un humano!». Después de sujetar a Austin, los oficiales revisaron de inmediato a John y Michelle. Lamentablemente, esta querida pareja había sufrido numerosas mordeduras y heridas en todo el cuerpo. John y Michelle no habían dado señales de vida desde hacía mucho tiempo. Basándose en la escena del crimen, los investigadores concluyeron que Austin había apuñalado a Michelle justo después de que el vecino Jeff, herido en el altercado anterior, corriera a llamar al 911. Momentos después, John, que regresaba de pasear al perro, corrió a ayudar a su esposa, pero también fue atacado y apuñalado de inmediato. En un giro horrible, John no murió solo por sus heridas. Austin lo mordió brutalmente, desgarrando salvajemente su carne hasta que finalmente la muerte lo reclamó. La brutalidad de la escena superó todo lo que los oficiales habían previsto. Casi 2 horas después del incidente, la madre de Austin, Mina, hizo una llamada al 911. No sabía que su hijo había cometido un delito grave. Todo lo que sabía era que Austin había desaparecido después de salir del restaurante y su comportamiento se había vuelto cada vez más errático. En su llamada expresó su profunda preocupación por su estado mental, sin estar segura de qué lo había llevado a tal inestabilidad. Ella le explicó al operador que Austin había salido del restaurante sin dejar rastro, dejándola a ella y a su padre alarmados. Mina mencionó que su hijo había estado actuando de manera extraña, expresando creencias delirantes sobre sentirse inmortal, como un superhéroe. Agregó que Austin no tenía identificación ni teléfono con él, excepto posiblemente una navaja automática de bolsillo. Después de su arresto, Austin pronto perdió el conocimiento. Después de ser llevado de urgencia al hospital para recibir tratamiento de emergencia, los médicos descubrieron que Austin había caído en coma. Su cuerpo estaba cerca de una falla orgánica. Tras un examen minucioso, descubrieron que el cuerpo de Austin no solo contenía grandes cantidades de aceite vegetal, sino también algún tipo de agente químico. La policía creyó que después de matar a Michelle, Austin había corrido al garaje, bebido un agente de limpieza, y finalmente, después de varias rondas de procedimientos para salvarle la vida, cayó en coma. Le tomó 11 días despertar en el hospital. Después afirmó que solo recordaba vagamente algunos de los eventos que ocurrieron ese día. Dijo que después de salir del restaurante vio al diablo, un demonio con cuerpo negro y rostro completamente blanco. El demonio lo persiguió, y para evitarlo, Austin siguió las estrellas en el cielo, corriendo hasta el garaje de Michelle. Allí vio a una bruja gritándole. Para protegerse, sacó el pequeño cuchillo que había comprado el día anterior y apuñaló a la bruja. Luego también hirió a Jeff, quien había venido a ayudar. Afortunadamente, el vecino, Jeff, se recuperó por completo después del incidente. Expresando remordimiento, Austin se disculpó por la pérdida sufrida por las familias de las víctimas y esperó que eventualmente pudieran encontrar en sus corazones el perdón hacia él. Sus emociones parecían abrumadoras, describiendo la experiencia como algo sacado de una pesadilla, como si estuviera atrapado en un terrible sueño del que no podía escapar.
2 meses después del incidente, Austin fue escoltado para asistir a una audiencia previa al juicio. La fiscalía acusó a Austin de 2 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato. Su abogado defensor argumentó que Austin debía ser considerado mentalmente enfermo. El día del incidente, el estado mental de Austin estaba claramente inestable y cometió el crimen mientras no podía controlarse. Por lo tanto, la defensa buscó una declaración de no culpable por razón de locura. Sin embargo, la fiscalía argumentó que Austin tenía antecedentes de consumo de diversas sustancias ilícitas y que había tomado una combinación de ellas en el momento del incidente. Es posible que estuviera muy excitado debido a los efectos secundarios de las sustancias, lo que le provocó delirios, llevándolo a cometer el grave error. Sin embargo, tras las pruebas realizadas por expertos del FBI, no se encontraron rastros de estas en el sistema de Austin. En cambio, solo se detectaron trazas de antidepresivos. Estos niveles eran tan bajos que no le habrían causado perder su racionalidad. Por lo tanto, el FBI creía que la locura de Austin ese día no estaba relacionada con sustancias. A continuación, tanto la fiscalía como la defensa presentaron expertos psiquiátricos para realizar 2 pruebas separadas a Austin. Los resultados de los expertos de ambos lados coincidieron en que Austin sufría de enfermedades mentales severas, incluyendo trastorno delirante y trastorno bipolar. A través de una búsqueda en la computadora de Austin, la policía descubrió que en los meses previos al incidente, Austin había buscado preguntas extrañas en línea, tales como: ¿estoy realmente loco? ¿Necesito dormir? ¿Qué soy? ¿Cómo aliviar el estrés? ¿Y cómo relajar mi cerebro? Estas preguntas indicaban claramente que Austin había comenzado a dudar de su estado mental en ese momento. La novia de Austin en la universidad también afirmó que una vez, después de despertarse, le dijo que podía ver al diablo y creía que tenía superpoderes, como la capacidad de controlar el agua. Su compañero de cuarto en la universidad también mencionó que Austin a menudo se quedaba despierto hasta tarde hablando de ver dioses y demonios. Pero después de decir esto, Austin no estaba seguro de si lo que veía era un sueño, el resultado de haber tomado sustancias o algo completamente diferente. Ya tenía algunos problemas de salud mental. Después del incidente, cuando los investigadores interrogaron a los padres de Austin, también admitieron que él había exhibido un comportamiento anormal durante mucho tiempo antes del incidente. Aunque tenían antecedentes familiares de problemas mentales, los padres de Austin insistieron en que eran las sustancias las que afectaban a su hijo, no que él hubiera desarrollado una enfermedad mental. En las semanas previas al incidente, habían considerado enviar a Austin a un tratamiento psiquiátrico obligatorio, pero desafortunadamente ninguno de los dos pudo convencerse de llevarlo a cabo. Considerando que ambos padres tenían antecedentes médicos, pero no lograron conseguir ayuda a tiempo para Austin, esto es verdaderamente lamentable. Las conversaciones entre Austin y su padre revelaron la profunda tensión emocional que ambos estaban soportando. El padre de Austin intentó ofrecer consuelo, aunque la gravedad de la situación siempre estaba presente. Cuando se le preguntó cómo estaba, Austin dijo que estaba bien, pero insinuó sus miedos, preguntando: ¿voy a estar bien? Su padre lo tranquilizó, instándolo a mantenerse fuerte y sugiriendo que encontrara consuelo en una Biblia, que Austin mencionó que ya había solicitado. Adaptarse a la vida en la cárcel era claramente difícil para Austin, pero su padre prometió que enfrentarían la situación juntos, proporcionando un rayo de esperanza en medio de la dura realidad. A veces sus discusiones se alejaban brevemente de la gravedad de la situación. Austin preguntó si había alguna noticia no relacionada con su caso, y su padre mencionó un huracán que se acercaba, a lo que Austin respondió, mostrando que aún estaba consciente del mundo exterior. La conversación se volvió más personal cuando su padre mencionó planes para ir a Tampa a asegurar su barco. A lo largo de estos intercambios, el padre de Austin lo tranquilizaba constantemente, asegurándole su apoyo inquebrantable y prometiendo nunca rendirse con él. Expresó su esperanza de que, con el tiempo, Austin pudiera recibir tratamiento en una instalación de salud mental.
Cuando Austin preguntó sobre la casa, su padre reveló que la había vendido y ahora vivía en un condominio, pero reafirmó que haría lo que fuera necesario para ayudar a Austin, tanto financiera como emocionalmente. Antes de terminar la conversación, su padre se aseguró de recordarle a Austin su amor, llamándolo amigo en un último acto de consuelo y tranquilidad. El juicio de Austin estaba inicialmente programado para el 18 de junio de 2021, pero debido a la pandemia se retrasó hasta mayo de 2022. La última noticia es que su juicio se ha pospuesto nuevamente hasta noviembre de 2022. Así que el caso de Austin sigue sin resolverse por ahora. En el verano de 2017, en la tranquila ciudad de Conway, Carolina del Sur, la vida idílica de Linda McAllister, de 64 años, con su nuevo esposo, Chet Clemons, se desmoronó repentinamente. Su casa soñada, las cuentas bancarias llenas y su familia feliz se convirtieron en recuerdos distantes cuando la pareja desapareció misteriosamente a principios de julio. Su casa fue saqueada, su camioneta desapareció y sus adorados perros fueron dejados desatendidos. Mientras la policía reunía pistas del lugar, las sospechas comenzaron a recaer sobre una sospechosa inesperada: Jordan Hodge, la nieta que Linda más apreciaba. ¿Podría esta joven realmente ser la responsable de un crimen tan cruel? Vamos a descubrir la verdad juntos. Antes de comenzar, queremos expresar nuestras más profundas condolencias a la familia y seres queridos de la víctima en este caso. El 8 de julio de 2017, Dara Hodge condujo hasta la casa de su madre en Conway, Carolina del Sur, después de recibir una llamada telefónica esa mañana de un contratista contratado por su madre, Linda McAllister. La mujer de 64 años, junto con su nuevo esposo, William Chet Clemons, estaban remodelando su casa. Pero cuando el contratista llegó esa mañana, los recién casados no estaban por ningún lado. La puerta corrediza de la casa estaba desbloqueada, y dentro Dara encontró a los pequeños perros queridos de Linda merodeando libremente en una casa hecha un desastre. Estaba claro que los perros habían estado solos durante un tiempo. La camioneta azul de Linda y Chet no estaba en el camino, y si la pareja la había llevado, debieron haberse ido apresuradamente. Al llamar a varias personas, Dara dedujo que nadie había tenido noticias de la pareja desde el 3 de julio. Llevaban 5 días completos desaparecidos. Linda McAllister y Chet Clemons habían estado casados durante un año, a pesar de la considerable diferencia de edad. Chet tenía 45 años. Ambos eran considerados una excelente pareja, llenos de energía y siempre juntos. Linda había estado casada anteriormente durante más de 10 años y era la orgullosa madre de 2 hijos, Dara y su hermano James. También era abuela de 11 nietos. En el primer año de su nuevo matrimonio, Linda vendió su casa anterior, acumulando un saldo significativo de más de $125,000. Ella y Chet decidieron remodelar su nueva casa para dejarla exactamente como querían. Esto tenía sentido para la pareja, ya que disfrutaban estar cerca de casa y no eran el tipo de personas que pasaban tiempo alejadas de amigos y familia. Las preocupaciones sobre el paradero de Linda y Chet se disiparon cuando Dara habló con su hija, Jordan Hodge. Jordan había sido durante mucho tiempo la nieta favorita de Linda. Linda había cuidado regularmente de la joven Jordan mientras sus padres trabajaban, y ambas habían formado un vínculo muy especial. El apodo cariñoso que Linda tenía para Jordan era Little Hodge. Jordan le dijo a su madre que no se preocupara, explicando que había habido una emergencia familiar con la familia Clemons en Ohio, de donde era Chet, por lo que ambos habían dejado la casa apresuradamente. Se suponía que Jordan debía pasar a cuidar la casa y los perros mientras ellos estaban fuera. Estaba claro que la joven de 21 años no lo estaba haciendo, pero al menos Linda y Chet estaban bien y probablemente regresarían en unos días. Lo que desconcertó a Dara fue que aún no podía contactar directamente a su madre. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz.
Mientras intentaba ponerse en contacto con miembros de la familia de Chet, Dara también salió a la casa de su madre para echar un vistazo más de cerca. Cuando Dara entró por primera vez en la casa, encontró la televisión encendida, la medicación necesaria de su madre en el mostrador del baño y objetos generalmente desplazados por toda la casa. Cuando regresó, la escena era aún más inquietante. Los objetos se habían movido. Un par de zapatos de Linda ahora estaban junto a la puerta trasera y la billetera de su madre, vacía de todo su contenido, estaba sobre la mesa de noche. Una bolsa con cierre que normalmente contenía las escrituras de la pareja y las llaves de sus vehículos también faltaba. Dara llamó a la policía y presentó un informe de personas desaparecidas. Luego condujo directamente a la casa de su hija, pensando que tal vez su madre había regresado de Ohio y había ido directamente a la casa de Jordan. Jordan Hodge se había mudado recientemente con su novio Kenneth Carlisle a una casa rodante a unos 20 minutos de Conway, donde vivía su abuela. Mientras Dara hacía el recorrido de 20 minutos, se acercaba a la casa de su hija y vio la camioneta azul de Linda y Chet estacionada parcialmente oculta detrás de otros vehículos en la propiedad. La policía fue llamada para interrogar a Jordan y Kenneth Carlisle. La joven pareja fue llevada a la estación de policía del condado de Horry para ser interrogada. Jordan, al parecer, tenía una respuesta para todo. Aseguró que su abuela le había prestado la camioneta mientras estaban fuera del estado y que tenía acceso a ella, así como a la casa y las cuentas bancarias de su abuela para encargarse de los perros. Desafortunadamente, ella y Kenneth no pudieron permitir que la policía registrara la camioneta azul, ya que habían perdido las llaves. Pero lo que era aún más preocupante era que Jordan seguía insistiendo en que no había motivo para preocuparse. Linda McAllister estaba bien. Linda fue descrita por su hija y sus amigos más cercanos como una mujer trabajadora, cariñosa, autoritaria y orientada a la familia, que seguía su rutina al pie de la letra. Sin embargo, Jordan, su nieta favorita, afirmaba que su abuela hacía lo que quería, incluida la idea de irse de su casa sin comunicarlo a sus hijos. Kenneth Carlisle contó una historia similar, pero también ofreció una perspectiva única sobre la relación entre Linda y Chet. La familia de Linda conocía a Chet como un esposo dulce y atento, pero según Kenneth, este no era el caso. Aseguró que Linda tenía mucho miedo de Chet y dijo que Linda le había confesado que siempre se ponía nerviosa y temblaba cuando Chet realmente le gritaba. El conocimiento de Kenneth sobre el matrimonio de la pareja mayor había sido considerable. Él y Jordan habían durante un tiempo sido invitados a vivir con Linda y Chet. Sin embargo, el acuerdo se rompió cuando $5,000 en efectivo, destinados a la compra de una nueva bañera de hidromasaje, desaparecieron de la cartera de Linda. Ella creía que Kenneth era responsable de haberlo tomado. El monitor de tobillo que Kenneth llevaba desde que conoció a Jordan no pasó desapercibido para su familia. Él les dijo a los Hodges que tenía un cargo pendiente por asalto debido a una pelea en un bar, pero nada más grave que eso. No aprobaban a Kenneth Carlisle y no les gustaba la persona que Jordan se volvía cuando estaba con él. Esta ruptura llevó a un distanciamiento en la relación madre-hija. Jordan bloqueó a su familia y viejos amigos de su teléfono y redes sociales. Ella había elegido a Kenneth Carlisle. Cuando Jordan y Kenneth se sentaron con la policía, Linda y Chet llevaban 10 días desaparecidos. Los investigadores, buscando corroborar la historia de la joven pareja, comenzaron a rastrear sus compras en las cuentas de Linda durante la semana y media anterior. Según Jordan, su abuela le había prestado la camioneta, así como sus tarjetas bancarias, entre la 1 y las 2 p.m. del 4 de julio. Se suponía que usaría los fondos de Linda para cuidar a los perros, pero lo que encontraron los investigadores fueron retiradas sin alimentos para perros. Los registros bancarios mostraron que la pareja usó la tarjeta de débito para retirar cientos de dólares de 4 bancos diferentes en la zona después del 4 de julio. Fueron capturados en las cámaras de seguridad de los bancos conduciendo su Jeep Cherokee y la camioneta Dodge Ram azul durante ese tiempo.
Linda tenía más de $75,000 en su cuenta bancaria en junio. Entre el 3 y el 13 de julio, Jordan Hodge y Kenneth Carlisle gastaron más de $11,000. Estos retiros comenzaron 12 horas completas antes del momento en que Jordan afirmó haber recibido las tarjetas bancarias y no se hizo ninguna compra para los perros. El 14 de julio, la policía del condado de Horry confiscó la Dodge Ram. Dentro encontraron un desorden que rivalizaba incluso con el que se descubrió dentro de la casa de Linda. Había bolsas de comida rápida, restos de comida y compras al azar. Cuando el vehículo finalmente fue devuelto a otros familiares, lo llamaron un riesgo biológico. Esto no solo por la basura. Había manchas de sangre visibles en la consola central. Un juego de alfombrillas nuevas se encontraba en la parte trasera, y su propósito quedó claro cuando también se recuperaron las alfombrillas originales con más manchas de sangre. Una colección de toallas indicaba intentos de limpiar la escena. Al levantar el asiento del pasajero, se encontraron 2 casquillos de bala de calibre .25 en el piso. Las pruebas posteriores confirmaron que las manchas y las marcas coincidían con Linda McAllister y William Chet Clemons. Según los datos del teléfono móvil, la última ubicación conocida de la pareja mayor fue la casa de Jordan Hodge y Kenneth Carlisle. Su casa fue registrada en busca de más pruebas sobre lo que había sucedido con los recién casados. El detective Coulter describió la casa como completamente desordenada. Dentro encontraron una pistola Derringer de 2 disparos y una bolsa del Conway National Bank. La bolsa con cremallera que había contenido la tarjeta de débito de Linda y las llaves del coche, guardada en el armario de la pareja. Afuera, los detectives descubrieron un pozo de quemado que contenía lo que parecía ser un teléfono móvil y una funda de pistola. Varios artículos dentro de la casa parecían ser mercancía recién comprada, incluidos un desbrozador, una PlayStation, ropa, drones y víveres. Además, Calder notó que había numerosas transacciones de comida en el Walmart local. Las compras revelaron en qué se había gastado gran parte de los fondos de Linda. Las cámaras de seguridad siguieron los movimientos de la pareja durante los 10 días, mostrándolos comprando artículos como dip de queso, unidades de aire acondicionado, pizzas congeladas, ropa interior, sistemas de videojuegos y tintes para el cabello. Cada compra se complementaba con otros $100 en reembolsos en efectivo. Pero fue un viaje nocturno, alrededor de la 1:00 a.m. de la mañana del 4 de julio. Lo que particularmente llamó la atención de los investigadores del condado de Horry. Jordan y Kenneth fueron captados comprando una variedad de productos de limpieza, incluyendo lejía. El rastreo GPS de la camioneta azul los colocó dirigiéndose directamente desde un autolavado a Walmart para comprar estos suministros. Antes de eso, la camioneta había estado estacionada en un área boscosa cercana antes de ser movida a otro lugar remoto cerca del Bucksville Boat Landing. El 15 de julio, la policía del condado de Horry fue llamada a esta área después de que varias personas reportaran un olor desagradable. El trío descubrió restos humanos alrededor de las 6:15 a.m. y llamó a la policía, quienes encontraron los restos bajo un arbusto. Las pruebas confirmaron que estos eran los cuerpos de Linda McAllister y Chet Clemons. El patólogo determinó que ambos habían sido asesinados por un disparo en la cabeza. El descubrimiento de los cuerpos fue un golpe devastador, aún más difícil para la familia Hodges cuando se confirmó que Jordan y Kenneth habían sido arrestados y acusados de los asesinatos. En la audiencia para la fianza de Jordan, su madre, Dara, pidió al juez que mantuviera a ambos presuntos asesinos en custodia. En la audiencia para la fianza, quedó claro que el monitoreo de tobillo de Kenneth no había sido impuesto solo por una pelea en un bar. Él estaba bajo fianza por delitos en Carolina del Norte. En ese estado, Kenneth enfrentaba cargos de agresión con un arma mortal con la intención de matar, intimidación de un testigo, agresión resultante en daño corporal, daño a la propiedad, amenazas de comunicación y 2 cargos de violación de una orden de protección por violencia doméstica y agresión a una mujer. Kenneth Carlisle también fue negado en la fianza. Hubo algunos retrasos mientras la pareja permanecía en custodia esperando su juicio por asesinato.
Jordan estaba explorando una defensa que alegaba que fue manipulada y presionada por su novio para participar en el asesinato. Ella se sentó con una psicóloga, la doctora Charissa Christopher, para una evaluación. Jordan le contó a la doctora que había estado presente cuando su abuela y su padrastro fueron asesinados, pero que no apretó el gatillo. Afirmó que se sintió coaccionada para ayudar a encubrir los asesinatos después de que ocurrieran. Ayudó a mover a las dos víctimas al camión azul, pero de otro modo asumió un papel mínimo en los hechos. Jordan también afirmó que había sufrido alucinaciones. La doctora Christopher determinó que Jordan Hodge no tenía problemas psicológicos. Ella le dijo al juez que creía que las alucinaciones de Jordan eran el resultado de problemas con el abuso de sustancias, como las drogas y el alcohol. La doctora Christopher también afirmó que Jordan tenía conocimiento real de los procedimientos, entendía racionalmente lo que eran esos procedimientos y conocía sus opciones. Tenía la capacidad de trabajar con su abogado. El juez determinó que Jordan Hodge era competente para enfrentar juicio. Después de la determinación de competencia, el Estado ofreció acuerdos de culpabilidad a ambos presuntos asesinos. 60 años de prisión si eran condenados en un juicio conjurado. Si el caso iba a juicio y eran condenados, enfrentaban de 30 años a cadena perpetua. Ambos rechazaron el acuerdo de culpabilidad y el caso fue a juicio en el otoño de 2019. Los acusados fueron juzgados juntos. Un testigo, cuyo nombre solicitó la oficina del fiscal que permaneciera en anonimato, testificó que vendió 2 armas a Jordan y Kenneth en 2 ocasiones separadas en 2017. La primera, una pistola de calibre .25 en mayo, y la segunda, una pistola de calibre .40 en julio. El detective Coulter testificó que Linda y Chet habían sido asesinados por disparos en la cabeza. El detective Coulter testificó que Linda y Chet fueron asesinados por heridas de bala en la cabeza. En ese momento, después de que la policía comenzara a buscar en el área, notaron heridas en un cráneo que parecían ser de bala. Gran parte del testimonio se centró en las acciones de la pareja en los días posteriores a los asesinatos. El jurado vio videos en los que Jordan y Kenneth sonreían en varios momentos mientras realizaban múltiples viajes de compras a Walmart. Tanto Jordan como Kenneth se negaron a testificar en su defensa. La evidencia directa en su contra, incluida la sangre en el camión y los datos de rastreo GPS, sumada a una gran cantidad de evidencia circunstancial, como su derroche en compras, las mentiras a la familia y a la policía, conformaron un caso contundente. Ambos equipos de defensa argumentaron que no había evidencia que demostrara quién apretó el gatillo o que alguno de ellos lo hubiera hecho. De hecho, nunca se encontró el arma homicida. El caso se basó en el principio de la mano de uno es la mano de todos, que esencialmente significa que si 2 personas trabajan juntas para cometer un crimen, ambas son responsables de las acciones del otro. El jurado, compuesto por 8 hombres y 4 mujeres, deliberó durante 90 minutos antes de condenar a Jordan Hodge y Kenneth Carlisle por asesinato en primer grado. En la audiencia de sentencia, Dara Hodge habló sobre la inmensa pérdida que su familia entera sintió por la muerte de su madre y cómo ahora también estaba perdiendo a su hija. Mientras Kenneth se negó a hablar en su defensa, su madre pidió clemencia. En contraste, Dara Hodge pidió al juez que aplicara la sentencia máxima para su hija de 22 años. Jordan suplicó por indulgencia. Finalmente, tanto ella como su exnovio recibieron sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al momento de la publicación, Jordan Hodge tiene 28 años y cumple su sentencia en Carolina del Sur. Su madre ha hablado públicamente sobre la manipulación que cree que su hija sufrió por parte de su primer novio serio, Kenneth Carlisle. Kenneth también cumple su sentencia de cadena perpetua. Tiene 34 años.